Suecia, la tierra de bosques de pinos, lagos y cabañas de madera. Si piensas en Suecia, probablemente pienses en alces, albóndigas, tal vez IKEA, probablemente IKEA o Volvo. Probablemente no pienses en monasterios Shaolin, estatuas budistas y escuelas de Kung Fu o en un ejército de 200 soldados de terracota, pero por extraño que parezca, eso es exactamente lo que encontrarás en el municipio de Älvsjö, a unos 150 kilómetros de la capital de Suecia, Estocolmo. Este es Dragon Gate, uno de los pueblos fantasmas más extraños que probablemente encontrarás. Porque aunque esto fue concebido como un lugar de encuentro entre la cultura china y sueca, y aunque tiene al ejército de terracota listo y esperando para recibir a los invitados, no hay nadie ahí. De hecho, el sitio de Dragon Gate ha estado maldito por una serie de bancarrotas y malas inversiones que se remontan a la década de los años 80. Propietario tras propietario ha ido y venido, mientras sus edificios resonantes permanecen inquietantemente vacíos, construidos para multitudes que nunca llegaron. En el condado de Uppsala, en la costa este de Suecia, Älvsjö es conocido por sus zonas de pesca que atraen a pescadores de toda Europa. Aquí, el río Dalalven fluye hacia el mar, creando cascadas, rápidos e islas en su camino. Para los viajeros en la ruta europea E4 es un excelente destino para hacer una parada, salir al aire libre y pasar un tiempo en la naturaleza. Puedes caminar, puedes hacer kayak, incluso puedes hacer recorridos a caballo. Y sé lo que estás pensando, un hotel de carretera sería útil aquí, ya sabes, un lugar para descansar, recargar energías y explorar la zona local. Bueno, alguien más tuvo esa misma idea en 1986 cuando la empresa Astana, que en realidad era propiedad del municipio de Alba Älvsjö, construyó el Hotel Älvsjö. Conocido cariñosamente por los locales como el Baño de Suecia, fue añadido al mismo complejo que ya tenía un restaurante y un centro de información construidos 2 años antes. La apariencia del hotel era claramente municipal, y un bonito motivo de corazón hacía poco para suavizar su imagen de bloque. A pesar de esto, los políticos locales esperaban aprovechar su ubicación para atraer turistas a Älvsjö. En resumen, su plan no fue un éxito. Las hordas de automovilistas con las que soñaban los planificadores municipales nunca se materializaron. Aún peor, el director general de la empresa inmobiliaria, Kjell Hellgren, quien también era concejal local, se vio envuelto en un escándalo cuando se supo que aceptó un viaje gratis a Budapest por parte del contratista ganador del proyecto. Hellgren, quien se vio obligado a renunciar y más tarde fue condenado y multado por aceptar sobornos. En 1988, apenas 2 años después de su inauguración, el Hotel Alfkarnen quebró. Pero eso fue apenas el comienzo para este sitio problemático. Comienza la fase 2. En 1989 el hotel reabrió, esta vez como un centro de refugiados. 3 años después, en 1992, fue vendido por 5 millones de coronas suecas, alrededor de $500,000, a Erlend Agran y Erik Fries. Renombraron el complejo como Checkpoint Delavan en honor al cercano río Delavan, y así continuó hasta 2004 cuando el sitio fue vendido al inversionista chino Li Jing-Chun. Lo rebautizó como Dragon Gate. Originario de Zhejiang, el empresario Li Jing-Chong hizo su fortuna vendiendo repelente para mosquitos. Con capital de sobra, comenzó a hacer planes para un enorme bastión del encuentro entre Oriente y Occidente en el sitio de Älvsjöby. Esto incluía reinventar por completo el hotel al estilo de un templo chino con 56 habitaciones, un restaurante, un museo y una tienda de regalos. El complejo también incluiría réplicas de la Gran Muralla China y la Plaza de Tiananmen. Si piensas que la fusión chino-sueca se siente extraña, bueno, no eres el único. Con más de 4.000 millas o 6.500 kilómetros entre sus capitales, Estocolmo y Pekín no son 2 países que normalmente asociemos entre sí. Sin embargo, este enfoque fue ideado para reflejar algunos puntos de contacto históricos aparentemente existentes entre las culturas china y sueca. Un sitio web de Dragon Gate señaló varios encuentros entre los países, desde las primeras incursiones realizadas por la Compañía Sueca de las Indias Orientales en la década de 1730 hasta las expediciones lideradas por el arqueólogo sueco Johan Gunnar Andersson en la década de 1920. Estos vínculos se convirtieron en la premisa de lo que siguió. Ese sitio web original de Dragon Gate, que aún está activo, afirma, cito, el hombre detrás del edificio Dragon Gate, el señor. Lee tiene como objetivo crear un puente cultural entre Suecia y China en los albores del siglo XXI. Visítanos y sé parte de esto. Fin de la cita. El puente cultural que Dragon Gate presumía incluía estatuas chinas de gran tamaño y elementos arquitectónicos. Ya hemos mencionado el ejército de terracota y la Gran Muralla. Pero a esa lista podemos agregar una estatua gigante de la santa budista Wang Guanyin, 2 estatuas de leones que representan el yin y el yang, e incluso planes para importar un panda real. Incluso el nombre Dragon Gate estaba lleno de simbolismo. En la mitología china, la Puerta del Dragón, o Longmen, se encuentra en la cima de una legendaria cascada de montaña. Para las carpas que nadan río arriba, es la última puerta que deben saltar para transformarse en un poderoso dragón. Para los estudiantes chinos en particular, el modismo se usa para fomentar la riqueza y el éxito a través de la dedicación y la perseverancia. Aunque el complejo estaría abierto para recibir turistas, el objetivo principal era usar Dragon Gate como una verdadera puerta de entrada.
Sería un lugar para que las empresas europeas se sintieran atraídas a China y una base para las empresas chinas que buscan establecer operaciones en Europa. Ambos, en teoría, encontrarían ese tan buscado éxito a través de Dragon Gate. El concepto único de Xinjiang también incluía la destacada presencia de personal chino en todos los departamentos, manteniendo el conocimiento de la cultura china siempre a la mano. Al mismo tiempo, habría otros con experiencia en la cultura sueca para solidificar el sentido de unión. En un guiño al pasado, el antiguo propietario Erlend Agran se convirtió en el primer director ejecutivo de Dragon Gate. En una entrevista de 2007 para el periódico Gaflo Dagblad, realizada durante un almuerzo que incluía huevos fermentados, Jin Shan habló de manera entusiasta sobre su visión. Él estaba, escribió su entrevistadora Kirsten Monk, absolutamente convencido de que es su destino construir Dragon Gate en Alfkarby. Está igualmente convencido de que será un gran éxito para la región, para Suecia, para las relaciones con China y, por supuesto, para él mismo. Fin de la cita. Xinjiang se presenta como un hombre sumamente enfocado en el trabajo, con una fuerte creencia en el valor y el potencial de Dragon Gate. En ese momento, el proyecto fue celebrado como uno que beneficiaría enormemente a la región. Xinjiang incluso fue invitado a cenar con el rey en el Palacio Real de Estocolmo. Sin embargo, la construcción tenía su buena cantidad de escépticos. En una entrevista el año pasado, un exconcejal municipal comentó: era un proyecto emocionante. Él, Jin Shang, tenía algunas ideas, pero en retrospectiva se puede ver que quería mover dinero a Europa. De eso se trataba. Y si Jin Shang quería mover su dinero, Suecia estaba más que feliz de aceptarlo. Como dijo Erik Hemström, ex arquitecto municipal en el municipio de Alfsjö, no le dices que no a alguien que quiere invertir y no le dices que no a 60 chinos. El proyecto también obtuvo apoyo de Invest in Sweden, ahora llamado Invest Sweden, una agencia creada para fomentar la inversión extranjera en el país, así como sedes en Estocolmo y Gotemburgo. Invest in Sweden tenía oficinas en Japón, India y China, destinando personal en esos países para fomentar proyectos como este. Dragon Gate fue una de unas 130 inversiones anuales que se realizaban. Curiosamente, otro proyecto respaldado por la agencia fue el China Europe Business and Exhibition Center. Esto se planeó como una especie de mercado mayorista donde empresas extranjeras, principalmente de China, podían rentar espacio para exhibir sus productos. Junto a esto, había planes para un hotel de 4 estrellas, restaurantes, 300 departamentos y un spa, con la promesa de que llegarían 800 nuevos empleos a Suecia. Pero este fue otro proyecto condenado al fracaso. El centro se vio envuelto en varias controversias debido a afirmaciones de que estaba atrayendo a empresarios chinos a Suecia con la promesa de permisos de residencia y beneficios sociales. También hubo investigaciones sobre el trato a los trabajadores de la construcción chinos y preocupaciones por violaciones de seguridad. Este es un tema al que definitivamente volveremos en unos minutos. Ahora, en el otoño de 2008, el proyecto finalmente se vino abajo debido a deudas impagas. Un año después, la empresa detrás de esto, Fandegram Group AB, se declaró en bancarrota. Esto no era una buena señal para los desarrollos chinos en Suecia, y el centro no era la única construcción que generaba suspicacias. Jin Shang tenía una visión integral para Dragon Gate, pero hacerla realidad no fue tan fácil. El proyecto apenas había comenzado cuando se topó con algunos problemas serios. El trabajo de construcción comenzó poco después de la compra de Dragon Gate en 2004, con una estatua budista gigante que distraía a los conductores de la E4 para 2005. Con la estatua ya erigida, la primera fase abarcó la construcción del museo y centro cultural de Dragon Gate. Según un comunicado de prensa temprano de Invest in Sweden, el trabajo debía completarse en octubre de 2007, pero apenas 2 años después de iniciado el proyecto, empezaron a aparecer grietas. En 2006, la empresa constructora de Jin Shang, Lata AB, recibió una multa de 1.100.000 coronas después de repetidas inspecciones del sitio por parte de la autoridad sueca del entorno laboral, que descubrió graves problemas de seguridad. Estos problemas se centraban en el uso de un elevador de construcción por parte de los trabajadores. Las autoridades suecas ya habían vetado el uso del elevador en una inspección anterior, calificándolo de inseguro. Pero al regresar, encontraron que los sellos restrictivos habían sido retirados y el equipo estaba nuevamente en funcionamiento. El inspector del entorno laboral, Lars Nordström, estaba furioso, amenazando con que la autoridad perseguiría estas prácticas peligrosas con toda la fuerza posible. Cito: posiblemente contactaremos a la Junta de Migración de Suecia y cuestionaremos los permisos de trabajo de los trabajadores. No creemos que deban poder actuar de esta manera. Pero así actuaron. En total, el equipo de Nordström prohibió las operaciones 4 veces durante 2006, lo que llevó al funcionario exasperado a declarar que era el primer caso de este tipo que había presenciado en sus 30 años de carrera. En diciembre, el periódico. Dios mío, ya está en la pantalla. No hay manera de que intente pronunciar ese nombre tan complicado. Suecos. Lo siento. Pero ese periódico le otorgó a Dragon Gate el dudoso reconocimiento de ser el peor proyecto de construcción de Suecia. Se trajeron trabajadores chinos especialmente para el trabajo, y Jin Shang elogió sus habilidades tradicionales y su conocimiento experto de los estilos de construcción chinos.
Pero las inspecciones encontraron que estos trabajadores operaban en condiciones muy por debajo de los estándares suecos. Por ejemplo, se informó que ganaban solo 17 coronas por hora, eso es aproximadamente $1.80. Esa cifra fue posteriormente negociada en su nombre a una tarifa por hora de 130 coronas o $13.74. El periódico señaló un argumento de que las diferencias culturales influyeron en las prácticas en el lugar, pero esto no tuvo mucho peso en un entorno tan regulado como este. En su entrevista con Kirsten Monk, Jin Jiang minimizó la controversia diciendo: "Hoy puedo afirmar que es la ignorancia de nuestra parte la que ha llevado a estos conflictos. Ahora queremos corregir todo, adaptarnos y seguir las regulaciones suecas. Ahora la tregua no duraría. La mala publicidad comenzó a pegarse a Dragon Gate como el polvo en un sitio de demolición. En mayo de 2008 circularon informes de que partes del complejo se habían construido sin permiso de construcción. Esto desanimó bastante el ambiente cuando, solo un mes después, se completó la primera fase del proyecto y el museo de Dragon Gate se abrió al público. Allí, los visitantes podían ver una réplica del ejército de terracota obtenida gracias a los vínculos del museo con el museo de Panyu en Xi'an. Estas formaban solo una parte de una exposición sobre el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi. Otra exposición presentaba el relieve de madera más largo del mundo, exhibido en una galería de 160 metros de largo. Caray, eso es enorme. La inauguración se convirtió en una pausa muy breve en la trayectoria problemática de Dragon Gate. En 2009, su nuevo director general, Jonas Johnson, renunció después de solo un año cuando el hotel prometido no abrió. Junto con esto, el municipio de Alfsjö se vio obligado a presentar 8 denuncias policiales contra Dragon Gate. Estas incluían denuncias de que los trabajadores habían estado quemando y enterrando desechos peligrosos para el medio ambiente. Al año siguiente, varias de las empresas involucradas en Dragon Gate, incluyendo Latte AB, que recientemente había cambiado de nombre, se declararon en bancarrota, deteniendo efectivamente el desarrollo. Los casos medioambientales se cerraron más tarde, y esas enormes multas de la Autoridad Sueca de Medio Ambiente Laboral nunca serían pagadas. En su lugar, una nueva empresa llamada Eastern Expo Center se hizo cargo de las operaciones turísticas y culturales del sitio. Se nombró a un nuevo director general, Kenny Lee. Sin embargo, la tan promocionada obra de construcción se había desacelerado enormemente. A pesar de todo esto, quienes ideaban y financiaban Dragon Gate seguían intentando generar buena publicidad. En un día de diciembre helado de 2010, un periodista del Gefle Dagblad de Suecia fue invitado a un recorrido privado por el sitio por el gerente del museo y conferencias, Henrik Sundin. Leer esto ahora es un poco incómodo mientras Sundin guía al periodista por el sitio desierto. Cita: "Reabriremos cuando el hotel esté en funcionamiento, pero realmente no sé cuándo será eso". Fin de la cita. Cuando llegaron al restaurante chino, completamente vacío a la hora del almuerzo, Sundin explica que es temporada baja. Él dice: "En el verano tenemos de 1,000 a 2,000 visitantes por día". Más tarde, se propuso una fecha para el verano de 2011 para el hotel, pero con la vaga aclaración de que este era un proyecto intencionalmente a largo plazo. 2 habitaciones terminadas presentaban lujosos papeles tapiz dorados y camas talladas a mano. Un salón destinado a ser utilizado como sala de reuniones y eventos también estaba decorado en dorado, con un reluciente piso de mármol. Sin embargo, desde el elevador, escribió el periodista, todavía era posible ver la lámina de metal azul enyesada del hotel original. Toda esa grandeza era solo una fachada. Las cosas continuaron de esta manera extraña y semicerrada durante los siguientes años. A pesar de un par de intentos fallidos, el hotel nunca abrió, y los comensales que tenían la suerte de encontrar el restaurante atendido a menudo tenían el lugar para ellos solos. Dragon Gate se convirtió en un destino para los curiosos, descrito como triste, extraño y casi cómicamente malo. No hay mucho que mostrar por una inversión de 250 millones de coronas o 26.5 millones de dólares. Lejos de ser un hito cultural, Dragon Gate se había convertido en una carga terriblemente vergonzosa. Ni siquiera el optimismo inquebrantable de Jin Chang y Sundin pudo durar para siempre. En agosto de 2018, después de casi una década en pausa, Dragon Gate fue vendida. El nuevo comprador. La empresa inmobiliaria Sysfos AB, según se informa, pagó 25 millones de coronas, aproximadamente 2.6 millones de dólares. Fue una gran pérdida para Jin Jian, pero incluso con este gasto relativamente pequeño, Sysfos no pudo hacer que Dragon Gate fuera rentable. A finales de la década de 2010, el lugar se utilizó para conferencias y eventos ocasionales, incluido un festival de música techno. Mientras los nuevos propietarios decidían qué hacer con el sitio, comenzaron a vender la extraña y maravillosa mercancía que había quedado atrás. Se descubrió que un almacén contenía alrededor de 1 millón de artículos, incluyendo cepillos de dientes, pantuflas, lámparas y camisetas, que se exhibieron en una tienda temporal. Claramente, Sysfos no vendió suficientes cepillos de dientes, sin embargo. Dragon Gate continuó en la misma línea poco impresionante durante otros 6 años, y las cosas se desaceleraron aún más con la llegada del COVID. El hotel y el restaurante abrían ocasionalmente, pero los visitantes diurnos volvían a encontrar el lugar casi vacío. El escritor del blog Explore Sweden with Alex observó secamente que solo la gasolinera se sentía viva. En junio de 2024, todo el sitio volvió a ponerse a la venta. Sysavos puso Dragon Gate en el mercado con un precio inicial de 40 millones de coronas, aproximadamente 4.2 millones de dólares.
Al anunciar la venta, el copropietario Thomas Svaneson bromeó: necesitamos a alguien que esté tan loco como nosotros lo estuvimos. Y parece que los encontraron. Apenas 5 meses después, el sitio cambió de manos nuevamente, aunque el precio final de la venta es confidencial. El nuevo propietario, Arslan Properties, es propiedad de Lars Gunnar Andersson y Ted Rundquist, quienes también poseen otros desarrollos en Uppsala. Bajo su administración, Dragon Gate está siendo reinventado menos como un destino cultural chino y más como una parada de descanso de lujo para viajeros cansados. Mientras hacemos este video, en septiembre de 2025 el trabajo aún continúa, pero el nuevo sitio web de Dragon Gate da una idea de lo que viene. Ahora, el enfoque parece estar en necesidades prácticas: descanso, comercio y servicios. Con 15 hectáreas de terreno a su disposición, eso significa muchos servicios potenciales. Para atraer a las multitudes de los aproximadamente 30.000 vehículos que pasan por Dragon Gate cada día, el reabastecimiento de combustible es una de las principales prioridades. El nuevo complejo tendrá estaciones de combustible abiertas las 24 horas y puntos de carga para autos eléctricos, además de una heladería italiana, lo cual está bien. Es difícil saber exactamente cómo se incorporarán la arquitectura china y los adornos del desarrollo en esta nueva visión. Bajo el título "Todos los caminos conducen aquí", los materiales de marketing describen el Dragon Gate original como adelantado a su tiempo. Cita: "Estamos dando nueva vida a un lugar que ya ha cautivado a miles de transeúntes, pero que hasta ahora solo ha susurrado el comienzo de su historia". Fin de la cita. Elementos del original todavía permanecen firmemente en su lugar. Por ahora, al menos el museo y su ejército de terracotas se quedan y la fachada del hotel sigue siendo visible, pero también hay planes para construir aquí a una escala mayor. Actualmente se está construyendo un sistema de calefacción sostenible alimentado por calderas de astillas de madera con el potencial de calentar entre 35.000 y 40.000 metros cuadrados de nuevos edificios. Esta planta de calefacción estará ubicada en una estructura de madera laminada encolada con forma de ala. Muy bien. Se espera que esté terminada en la primavera de 2026. La estructura también contará con un salón para vehículos que probablemente será para la venta de casas rodantes y autocaravanas. R. Arslan también espera encontrar otros socios comerciales interesados en desarrollar sus propios negocios en el sitio, afirmando que ya hay un gran interés. Citando a R. Arslan: "Tenemos muy buen diálogo con el municipio de Alkmaar para toda el área. El interés común es poner en marcha el área, donde se crearán oportunidades de negocio y empleos a largo plazo". Fin de la cita. Después de 20 años como una rareza estática al borde de la carretera, parece que Dragon Gate por fin podría ponerse en marcha. El resultado final probablemente será muy diferente de los planes originales de Li Jinchang para el sitio, pero si se puede creer en los más recientes tableros conceptuales y materiales publicitarios, ALB Albecolby finalmente podría tener una parada de descanso en la que los conductores realmente se detengan. Lo cual es una idea novedosa, ¿no crees? Gracias por vernos.